Amén. Amén. Estamos haciendo, chicos. Dios es maravilloso, Dios es bueno, Dios es fiel. Dios es un Dios que abre puertas. Él es el Dios que sana, que restaura, que direcciona, que trae la sabiduría. Dice su palabra que de su boca proviene el conocimiento, la ciencia. Nada podemos hacer sin Él. Nada somos sin Él. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Nada somos sin Dios. Amén. Así que yo quiero que abras tu Biblia en esta hora en el libro de Lucas capítulo 9, versículo 62. Lucas capítulo 9, versículo 62. Lucas capítulo 9, versículo 62. Vamos a la palabra en esta hora maravillosa. Dice así la palabra. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Amén. Ahí nos vamos orando ahí en tu lugar. Padre, en el nombre de Jesús, que sea tu palabra en esta hora ministrar en nuestros corazones, Señor. Tú sabes la necesidad, el propósito por el cual tú nos tienes en esta hora, Señor. Bendito Dios, Espíritu Santo de Dios, hazlo tú, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos saben que Dios se está moviendo poderosamente en esta convención? Amén. Así que cuando leemos esta palabra de Lucas 9:62 y dice que ninguno que poniendo la mano en el arado y mira atrás es apto para el reino de Dios. Amén. Yo quiero empezar a compartirte el día de hoy un poco de mi testimonio. Amén. Porque nada es más poderoso que tu testimonio frente a cualquier situación que estés pasando en tu vida. Amén. Yo sé que Dios se glorificó de muchas maneras, pero el día de hoy quiero compartir un poco mi testimonio, cómo Dios me ha traído a la casa de Dios para poder conocer su nombre y expandir su reino. Amén. Cuando yo tuve 19 años, yo vine acá a Lima de provincia, ¿cierto? Yo soy de la selva, vine de provincia acá a estudiar, pero me choqué con la realidad que acá pues obviamente es muy diferente la vida, ¿cierto? Entonces tenía que trabajar mucho. ¿Ok? Viví un cuarto alquilado con mis hermanos, tenía que trabajar duro. Resulta que las cosas no eran como pensaba inicialmente. Todo era más difícil. Amén. Entonces, en esa situación, pues, yo traté de estudiar, pero no podía. ¿Ok? Vivía de la propiedad de mis hermanos. Eso es verdad, mis hermanos están acá en la convención. Ellos también están sirviendo, algunos por ahí, su familia, sus esposas. ¿Ok? Y en ese entonces, pues yo conocía un amigo que me predicó la palabra de Dios y me empezó a compartir su testimonio que había pasado un encuentro con Dios. Tenía 2 meses de haber venido a ese encuentro, ese momento. Te estoy hablando del 2014. ¿Ok? 2014, que cuando este amigo me compartió de mí la palabra de Dios, ¿no? Y él se hizo muy mi amigo y me ganó para Cristo. Me llevó a la iglesia. Entonces, y justo cuando yo llegué a la iglesia, el pastor está predicando la palabra. Y dice, si hasta el día de hoy tú no lograste los sueños que te has trazado cuando has sido un niño, un jovencito tal vez, y sientes que no lo vas a lograr, no has llegado al lugar correcto, exacto, porque para Dios no hay nada imposible. Amén. Cuando le crees no hay nada imposible. Entonces, esas palabras a mí retumbaron en mi espíritu, porque yo venía con una necesidad muy grande, tenía una necesidad muy grande en mi corazón, porque yo me había esforzado tanto en la escuela, en el colegio, ¿okay? Me había esforzado tanto que había sacado una media beca para estudiar en una universidad. Pero lamentablemente, por situaciones económicas de mis padres, yo no pude postular a una universidad porque yo quería ser médico. Amén. Entonces, cuando yo vengo acá y digo no puedo estudiar, entonces me frustro y me resiento con Dios porque mis papás también son cristianos. ¿Ok? Y siempre nos llevaron de niños a la iglesia, pero cuando vine acá me aparté de Dios. En aquel entonces tenía 22 años. Entonces me resentí con Dios y dije, ya no voy a estudiar. No, sentía que mi vida no tenía propósito, sentía que lo que estaba haciendo en ese momento no tenía un rumbo fijo exacto a dónde iba a ir, a dónde iba a llegar. Entonces mi vida era un desorden prácticamente. ¿De cuánto subía así un desorden antes de Cristo? Amén. Entonces mi vida no tenía sentido en ese momento. Okay, sentía que un momento con los amigos aparentaba estar feliz, estar bien, pero cuando llegaba a mi casa o a mi cuarto, pues llegaba una realidad muy diferente, ¿no? Y lloraba delante ahí de Dios, Dios lo sabe, ¿no? Y aún así, haciendo las cosas mal, lloraba delante, Señor, ayúdame, ¿no? Porque había un vacío tan grande en mi corazón que solamente Dios le podía haber suplido. Entonces, cuando llego a la iglesia por primera vez un domingo, el pastor está predicando de visión.
Repito conmigo, visión. Amén. El pastor predicaba de visión, ¿cierto? Entonces la visión a mí me impactó tanto y decía, esta visión es lo que nos bendijo a nosotros, decía el pastor, ¿no? Si, no importa cómo te encuentras en este momento, no importa la situación en que te has venido, de dónde vienes, cómo te llamas, cuántos años tienes, no importa la economía que tengas, solamente Dios necesita corazones dispuestos. Si tú hoy decides entregar tu vida a Cristo y empiezas y te metes en el río de la visión, vas a ver la bendición de Dios. Amén. Vas a ver tus sueños cumplirse en tu vida. Todo lo que no has logrado hasta ese momento, por más que te hayas esforzado, por más lo que has hecho, lo que hayas hecho, y no lo has logrado en tus fuerzas, pues con Dios lo puedes lograr en el tiempo que menos piensas. ¿Cuánto dicen amén a eso? Amén. Entonces yo ese día salgo al frente y recibo a Cristo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. ¿Ok? Y a partir de ese momento, Dios empieza a hacer una obra en mi vida. Empiezo a ver, a determinar creerle a Dios con todo mi corazón. Al poco tiempo hablan de un encuentro, en ese mismo día, en esa misma semana hablaban de un encuentro con Dios. Entonces el encuentro como que me llamó mucho la atención porque decían el encuentro es algo sobrenatural que te cambia poderosamente la vida y nunca voy a ser la misma persona que antes. Entonces yo decidí ese encuentro porque Dios en ese momento había como que inquietado mucho mi corazón, mi espíritu y como que Dios me estaba llamando en ese momento. ¿Cuántos saben que Dios les está llamando en esta hora? Amén. ¿Cuántos han sentido que cuando han llegado a la iglesia o están en una visión, una casa, sienten en su espíritu que Dios les está llamando? Y a veces el pecado o la carne, tal vez está en una lucha y dice, pero no sé si lo podré hacer, no sé si será o no sé, pero las luchas que tienes no te permiten determinar completamente. Pero te digo una cosa, para Dios no hay nada imposible si te determinas en este día. Amén. Repito conmigo, para Dios no hay nada imposible. Entonces yo me determino en este encuentro. Voy a este encuentro y por primera vez en mi vida, a mis 22 años, en ese entonces, yo sentía a Dios y tuve la convicción y la certeza de que Dios sí era real. No era un cuento. Amén. Era real y no era un cuento porque, como decía Job, ¿no? De oír ya te había oído, pero ahora te he visto, mis ojos te han visto y ahora creo con todo mi corazón. Entonces en ese encuentro yo experimento a Dios como una persona tan real, tan viva, más real que la persona que está a tu costado. Amén. Así es Dios. Entonces tuve la convicción, la certeza de que Dios sí era real y Dios sí existía. Porque la había sentido tan fuerte en ese momento, en ese encuentro, que cuando salí del encuentro, yo sentía que estaba volando en las nubes. ¿Cuántos han sentido cuando han venido a ese encuentro que estaban volando como en las nubes? Sentían como que estaban adormecidos, estaban volando por los aires. Decían, Señor, te voy a creer, voy a hacer tu obra, voy a predicar tu palabra, lo que me digas lo voy a hacer. ¿Cuántos han dicho eso cuando han regresado a su encuentro? Amén. Y si tú eres nuevo, has venido por primera vez el día de hoy, créame que un encuentro te va a cambiar poderosamente la vida. Amén. Entonces yo salgo de mi encuentro y digo, dejo todo mi pasado. ¿Ok? Dejo todo mi pasado porque mi vida era un desorden. Paraba en la discoteca, en las fiestas, los amigos, perdía mi tiempo. Era un orgulloso, era un mentiroso, hablaba palabras de doble sentido. Entonces todas las cosas que ustedes se conocen cuando estamos en el mundo. ¿Sí o no? Entonces, esas cosas yo terminé de dejar en ese momento completamente. Mis amigos se sorprendieron porque no podían creer que yo había tomado una decisión tan radical en mi vida que dijeron, pero ¿y tú no eres así? Ahora estás aburrido, me decían en el instituto. No, ahora es un aburrido, no quiere hacer nada, ya como que me abandonaron, me excluyeron. ¿Cuántos han sentido eso en su vida? Cuando han determinado creerle a Dios con todo su corazón. Han sentido que la gente, sus amigos, supuestos amigos, les han abandonado y les han dejado solos. ¿Cuántos han sentido eso? Entonces, mis amigos me abandonaron y me dijeron como que sentí excluido, pero hablé con Lili y me dice, es parte del propósito, es parte de, ¿no? Entonces, a partir de ese momento yo empecé a caminar con Dios, a creer con todo mi corazón, a determinar vivir una vida de obediencia, de fe y perseverancia. Amén. Entonces, entendí que como la palabra dice en Mateo 6:33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Yo ese versículo me memoricé en un encuentro, porque justo el pastor hablaba en este encuentro y decía, no, estamos en una casa con visión y si tú haces el principio, si tú corres conforme al principio de Dios, vas a ver las cosas en tu vida. Y yo dije, Señor, yo te voy a creer todo lo que tú quieras, tu palabra le voy a obedecer. Y cuando vine tuve una lucha porque mis hermanos pues estaban en el mundo y yo vivía con mis hermanos en un cuarto alquilado porque éramos 3 y mis hermanos no querían saber nada de la cosa. Y yo era el único que venía a la casa de ellos y era una lucha porque a veces tampoco me dejaban orar en el cuarto porque era un cuarto grande, como un mini departamento. Y yo tenía que buscar un lugar para orar. Y como era una quinta,
¿no? Éramos 3 cuartos grandes que compartimos un baño y nadie quería limpiar el baño. Y yo dije, Señor, como mis hermanos quieren ir en el cuarto porque les aburro, ¿no? O como que no les gusta, entonces yo voy a limpiar el baño y voy a orar en ese baño. Y a partir de ese momento el baño paraba como palacio. Todas las semanas, todos los días, prácticamente pasado un día le limpiaba el baño y la gente se sorprendía porque decía, pero nunca el baño estaba tan limpio. Pero ellos no sabían que yo en ese baño estaba orando todos los días. Amén. Estoy orando por ellos, por mis hermanos, primero por mi familia. Señor, lo que tú hiciste conmigo, también quiero que lo hagas con ellos. Tócalos, levántalos, avívalos, despierta su espíritu, Señor. Y como pasó como 5 meses, no pasaba nada. Dice, Señor, ¿qué está pasando? Y seguí orando por ellos tan fuerte. ¿No? Oraba por mí, Señor, atorméntalos aunque sea para que vengan a la casa de ellos. Así oraba yo. Atorméntales, Padre. Y un día mi hermano se levanta de la cama y me dice, pucha, tenía un sueño bien feo, me dice. Soñé que estaba en el infierno. Ah, ya, le digo. Entonces yo sabía que Dios estaba haciendo la obra. Repite conmigo. Dios es el Dios que ve. Dios es el Dios que está viendo lo que tú estás haciendo. Amén. Dios no busca corazones que están como que con talento, ¿no? Dios busca gente decidida, gente dispuesta. ¿Me entiendes? Repite conmigo. Dios busca gente dispuesta. Dios no busca gente capaz, Dios busca gente dispuesta, que está dispuesta a obedecerlo, a creerlo. Porque cuando tú le crees a Dios y estás andando, aunque no veas a veces en ese momento la bendición que quieras ver, pues Dios está obrando en lo oculto. Y pasaron 6 meses y uno de mis hermanos vino un día a la convención. Justo era la convención, cayó, vino. Y vino, yo estaba orando por ellos, ayunando por ellos, porque son armas que uno debe usar, ¿para qué? Para poder conquistar en el reino de Dios. Porque como la Biblia dice, no es con fuerza ni con ejército, es con mi Santo Espíritu del Señor. Amén. Es con mi Santo Espíritu. Entonces yo le quería a ellos y oraba por ellos. Y a los 6 meses, todos mis hermanos vinieron a la casa de ellos. Se fueron a un encuentro, sus esposas, la suegra de mis hermanos, que les le vi imposible. ¿A cuántos acaso sus suegras le vi imposible? No, mentira, son bromas. No. Entonces, hasta las suegras fueron al encuentro, hermanos, a mí me sorprendió. Pero eso es lo que Dios hace cuando tú le crees al Señor. ¿Cuántos acá tienen su familia que todavía no han pisado la casa de ellos? Y estás luchando, orando, y no es a tu fuerza, mi hermano. Dice la palabra, no es con fuerza ni con ejército. Ora por ellos, ayuna por ellos, pacta por ellos, créale a Dios y sobre todo, tenga un corazón dispuesto a servirlo. Como si ya las promesas que estás buscando, ya los tienes a la mano, ya los tienes cumplido. Cuando tú caminas con esa perspectiva, entonces el panorama cambia. Porque estás caminando creyéndole a Dios. Porque la Biblia dice, llama las cosas que no son como si fueran, y las cosas vendrán. Entonces cuando tú caminas y llamas las cosas que no son como si fueras, caminas en fe, creyéndole a Dios, entonces sabrás que esa victoria no está lejos de ti, está tan cerca. Lo tienes en la mano, lo palpas. Porque cuando yo oraba con mis hermanos, por mi familia oraba, yo les miraba a ellos en la iglesia, los visionaba. Los visionaba a ellos ahí sirviendo a Dios, corriendo, yendo a su encuentro. Entonces tomé la determinación no ponerle excusas a Dios. Repito conmigo, no lo poner excusas a Dios. Repito conmigo, yo no pondré excusas a Dios. Entonces, no lo pongas excusas a Dios. Porque cuando tú le pones excusas a Dios, entonces Dios va a parar de hacer las cosas. Dios no puede hacer más contigo si tú le pones un límite a Dios. ¿Me entiendes? ¿Qué le dijo Dios a Moisés cuando estaba frente al mar? Moisés se puso a orar. Y Dios le dice, no ores, avanza simplemente. Avanza porque yo voy a abrir el mar. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Avanzar. Repito conmigo, debo avanzar. Debes avanzar, hermano. Yo determiné a avanzar. No miraba la bendición, no miraba las promesas que se habían cumplido, pero determiné a avanzar. ¿Había luchas? Sí, claro que había luchas. Había luchas. Pero por encima de las luchas, uno debe caminar creyéndole a Dios. Y vas a ver el milagro de Dios. Amén. Punto número 1. El tema de hoy día, de 0 a propósito. El precio de la obediencia.
de cero a propósito el precio de la obediencia. Punto número 1, el propósito nace de la obediencia, no de las oportunidades. Primera de Samuel capítulo 15, versículo 22. Primera de Samuel capítulo 15, versículo 22. ¿Estamos ahí? Ok, acá está. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de la carne. Repita conmigo: ciertamente obedecer es mejor que sacrificar. Mi hermano, la obediencia es la llave que abre los cielos. ¿Cuántos quieren ver bendición sobrenatural en su vida, en su familia, en su trabajo, en sus estudios, sus finanzas, en sabiduría, en conocimiento, en ciencia? ¿Cuántos quieren tener esa sabiduría, esa plenitud? ¿Cuál es la llave? Repito conmigo: la obediencia. ¿Por qué crees que hasta este momento tú no has visto la bendición de Dios en tu vida? ¿Sabe la respuesta, no? Entonces, porque no hemos sido obedientes, pues. Porque si tú eres obediente, así como el Hijo de Dios, Jesús cumplió su propósito en la tierra. Y vivió muchos milagros sobrenaturales. Caminó sobre el agua, levantó muertos, limpió leprosos, resucitó muertos. Hizo milagros. Él decía: yo no hago nada en mi propia voluntad, no hago nada sin que mi Padre me diga que tengo que hacer. Él no se movía por su propia decisión, él se movía porque el Padre le decía que tiene que, se movía en total sujeción, obediencia y compromiso. Y es por eso que vio las cosas en su vida. Dice la Biblia que él no pecó. Y él mismo dijo que nosotros haremos cosas mayores a las que él hizo. ¿Cuántos quieren ver cosas mayores a las que Jesús hizo en su vida? ¿Cuál es la llave? La obediencia. Entonces empecé a creer en Dios con todo mi corazón. Mis hermanos fueron a su encuentro, vinieron y empezaron. Y yo empecé a... ¿Y quién cree que lo lideró? Porque estamos en una iglesia con liderazgo, ¿sí o no? Toda persona que llega a la casa, amor sin condición, está llamada a ser un pastor o una pastora de multitudes. Amén. Repito conmigo: yo estoy llamado a ser un pastor o una pastora. Ese es tu llamado, mi hermano. Ese es tu llamado. Porque Jesús dio la orden: vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Ese es el llamado. Si Dios te trajo a esta casa, es porque tienes un propósito grande, hermano. Si Dios te trajo a esta casa, no importa cómo viniste, en qué circunstancia que te encuentres en este momento, Dios te trajo con un propósito grande a esta casa. Porque tu destino es grande. Porque tienes un propósito mayor que la que te has imaginado siempre. No es tu empresa, mi hermano, no es tu familia, no son tus finanzas, tus riquezas. Esas son añadiduras que Dios te va a dar. Y si las tienes, gloria a Dios. Pero eso no es lo más importante, lo vital, lo principal. Lo que más importa es el propósito que Dios tiene para tu vida. Mucha gente se ha muerto sin descubrir el propósito en su vida. Muchos cementerios están llenos de propósitos que jamás han despertado. Pero es tu responsabilidad tuya despertar ese propósito en tu vida. Yo no sé cuál sea tu propósito, pero a la medida que tú sigues avanzando en el propósito de Dios, en el llamado de Dios, en tu obediencia a Dios, entonces vas a descubrir cuál es tu llamado que Dios tiene para tu vida, que hagas en esta tierra. Porque todos tenemos un llamado y un propósito, hermano. Jesús nos ha demostrado. Él nació en esta tierra, siendo Dios, se humilló, nació. Fue un bebé, fue un puber, fue un niño, un adolescente, un joven. Se sujetó, vivió en obediencia, descubrió su propósito a los 33 años, empezó su ministerio, lo cual Dios le tenía predestinado. Él oraba, tenía una relación íntima con Dios, una relación genuina, lo cual le llevó a descubrir su real propósito en esta tierra. Y cumplió su propósito. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Por qué cumplió su propósito Jesús en la tierra? Porque caminó en obediencia, en compromiso, en sujeción. No desvió su mirada.
Cuando la gente le decía algo, él no se distraía, él avanzaba. ¿Cuánta gente lo ha criticado a Jesús? ¿Cuánta gente lo ha maldecido? Lo han dicho Belcebú, Satanás, diablo, lo han querido desenfocar. Hasta Pedro, ¿no? Le dijo: Señor, ya no es necesario que vayas a la cruz. ¿Para qué vas a ir a la cruz? Estamos bonitos todos acá, los 12. ¿Y Jesús qué le dijo? Aléjate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque Jesús identificó que eso no era su propósito. Eso no era su llamado. Amén. Entonces tú tienes que identificar, mi hermano. En el camino de Dios las cosas no son fáciles. Pero dice la palabra que más grande es el que está con nosotros que el que está en el mundo. ¿Cuánto le da un aplauso a Dios por eso? A ver. Entonces, cada sí que tú le das a Dios desata un milagro en tu vida. No le pongas excusa a Dios, mi hermano. El pastor hace poco como que nos empujó al equipo de 12. No puedes tener una célula. Mínimo 2 células. Entonces yo a mi equipo le dije: no podemos tener una célula. 2 células. Y en los que estaban en Visión 1, que ya tienen un tiempo que hay ese encuentro, les empujamos a abrir célula. Porque sabemos que ahí está el propósito. Ahí está la familia, ahí está el negocio, ahí está las finanzas. Porque como dice la palabra de Dios, que si tú buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás áreas de tu vida serán suplidas. Porque ese es el reino de los cielos. Porque el reino de Dios es el que suple tus necesidades. Pero el principio hay que cumplirlo. Muchos quieren la bendición de Dios, muchos quieren la añadidura, pero no quieren buscar a Dios. No quieren poner a Dios en primer lugar en su vida. No quieren hacer el principio, lo hacen al revés. Quieren la sanidad, quieren la bendición, la familia, las finanzas, pero no están totalmente comprometidos con Dios. Cuando Dios te pide compromiso, te pide fidelidad, obediencia. ¿Por qué? Porque dice la palabra que los pensamientos de Dios son más grandes que los nuestros. Él sabe lo que a ti te conviene en este tiempo, mi hermano. Él sabe lo que es bueno para ti en este momento. Y a veces las cosas no se van a dar. Y Dios sabe por qué. Cuando estás en el propósito de Dios, como dice la palabra Romanos, que más a todos los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es conforme a su propósito, son llamados. Amén. Entonces, cada sí que le das a Dios, mi hermano, desata un milagro poderoso en tu vida, en el cielo, en tu historia. Cuando tu obediencia es constante, mi amado, tu crecimiento es inevitable en el reino de Dios. Amén. Inevitable en el reino. ¿Por qué? Porque estás determinado a ser constante, obediente. No importa si te caes, te levantas y sigues avanzando. No importa si cometes un error, te levantas y sigues avanzando. ¿Cuántos han cometido acá errores en su vida? ¿O soy el único que comete errores? Todos cometemos errores, ¿cierto? Entonces tu obediencia constante, mi hermano, va a determinar que tu crecimiento sea inevitable. Aunque no lo ves en este momento, pero estás creciendo espiritualmente, en carácter, en obediencia, en sujeción, en humildad. Y a veces Dios va a permitir cosas en tu vida. ¿Para qué? Para formar tu carácter, para formar tu vida. Porque Dios quiere levantarte tan grande que Dios te va a formar tanto para poder confiar su gloria en tu vida, en tu familia. Amén. ¿Cuántos quieren ver bendición en su vida? Repito conmigo: déjate formar. Dile a la persona que está a tu costado: déjate formar, dile. Déjate formar, mi amado. Muchas veces no nos gusta ser formados. ¿A quién le gusta que le corrijan? A nadie, ¿no? A nadie le gusta que le corrijan, pero es necesario que te corrijan. Es necesario que te corrijan. Porque cuando dice la palabra que el padre que ama, corrige. Y yo empecé a creer a Dios con todo mi corazón, empecé a querer liderar. Y yo tenía que tomar, me acuerdo que tomaba 4 carros para ir a mi célula. En el 2000, creo que fue en 2020 más o menos, 2022 más o menos. 4 carros para ir a mi célula. Y te cuento, en ese tiempo no tenía a veces ni pasaje.
¿Y sabes qué hacía yo? Yo prestaba pasajes a los vecinos. Me decía, vecina, préstame 5 soles. Más tarde te devuelvo. Más tarde pasaban 5 días para pagar los 5 soles. Porque no tenía en ese momento para pagar. Y tenía que venir tarde para que no me escuche cuando yo entrara. Y bajarme tempranito para que tampoco me escuche, para que me cobre en la mañana. Eso pasaba conmigo. Tomaba 4 carros, vivía en San Juan de Lurigancho, 20 de Próceres, y mi célula era en Gambetta, en Callao. Tomaba carro de Próceres, 20 de Próceres, a Puente Nuevo, Caquetá, Foce, Gambetta. 4 carros. Mi célula 7 de la noche todos los días. Creo que fue miércoles, no me acuerdo muy bien ya. Y era el primero que llegaba. Limpiaba la casa, la célula. Mi líder me decía, prepara el ambiente, me decía. ¿Cómo es eso? Ora. Y empezaba a orar. Y tenía otro amigo también que íbamos a la par. Él ya no está acá y oramos para que se levante donde está. Y nos decía, tú baja el cielo, baja la presencia de Dios en la tierra, tú ata a los demonios que están en los cielos. Y así nos ordenaba. Y éramos obedientes, hasta en eso éramos obedientes. ¿Y qué crees que pasaba cuando orábamos? Ok, y así lo hacemos. Y orábamos con fe y creyendo. ¿Qué pasaba? La presencia de Dios caía en la célula, hermano. ¿Me entiendes? Y a veces nos agotábamos, porque a veces llegaba a mi casa tarde, 1 de la mañana, 2 de la mañana. ¿Qué hacíamos? Orábamos llegando a la casa. Éramos 2 jóvenes, como locos, empezamos a correr. Vamos a orar. 4 o 5 hermanos orando, clamando a Dios. Y un día, Señor, tú sabes que ahora voy a estudiar. Empecé a postular a becas que el Estado daba y me gané una beca en ese tiempo. No es casualidad, es propósito. Repito conmigo, cuando yo pongo la mano en el arado, Dios trae la provisión. Entonces cuando tú no te limitas a hacer las cosas de Dios y avanzas y no miras atrás, entonces Dios ¿qué hace? Dios empieza a darte la provisión. Me gané una beca en el Estado, no pagué ni un solo de mis estudios. 3 años pagó el Estado mis estudios, mi diplomado, todo. Señor, ahora estoy trabajando, estoy estudiando, bien, me hicieron 4 carros, señor, no tengo pasajes, Señor, por favor, ayúdame, ¿qué hago? Señor, mándame una moto, Señor, dame una moto, le dije, Señor. Solamente oré, creo que 2 veces oré por una moto. Y a los 2 meses vino un discípulo y me dice, ¿sabe qué? Me dio una llave y un casco. Este es lo que Dios me dijo que te dé. Y a la semana se arrepintió de haberme dado. Y dijo, ¿cómo es posible que yo te borre una moto? Me dice, así serio, me dice. Yo estaría loco para darte una moto, pero ya, ¿qué voy a hacer? Ya te daba, pues caballero, me dice. Repita conmigo, Dios trae la provisión cuando no te detienes. Y empecé a andar la moto. ¿Y qué empecé con la moto? Saqué mi brevet y empecé a andar la moto. Pero yo le pedí, Señor, dame una moto para tener más tiempo a ti, para orar contigo, para tener menos tiempo para ir al estudio. Señor, dame esa moto, pero con un propósito. Pues dice Santiago, no recibes porque no sabes pedir, porque pides para tu deleite, mi hermano. ¿Para qué quieres esa casa que estás pidiendo? ¿Para que la gente te vea que tienes casa, que tienes dinero, aparentas? ¿Para qué quieres ese carro que estás pidiendo? ¿Para que la gente te vea por ahí que tienes carro? No, mi hermano. Pídele con propósito, alineado a su voluntad y viene la bendición. Amén. Entonces vino y empecé a tener menos tiempo. Ahora mi célula ya no era en Gambetta. Y un día mi pastor me dice, hijo, ahora ya no vas a trabajar con este líder, ahora vas a trabajar conmigo, me dice. Ah, pastor, ya chévere, bacán. Ya ahora voy a tomar un carrito nada más. Y me tomaba un carro, la verde, que viene de Lince, la chiquita, la combi chiquita. Y me bajaba en Lince. Ese tiempo la oficina era en César Vallejo. Gracias a Dios. Y Dios empezó a suplir las necesidades. Y al poco tiempo, el pastor me subió ese equipo de 12. Y fui un 12 en menos de 2 años. ¿Por qué? Porque determinas con todo tu corazón, créelo con todo tu corazón a Dios en obediencia. Y como dice la palabra, el que pone la mano en el arado y mira atrás no es apto para el reino de Dios. Entonces empezamos a hacerlo crecer, a desarrollarnos. Y no fue fácil levantar discípulos, porque la gente no es fácil de formar, mi hermano. Repito conmigo, la gente. No es fácil formar gente. Hay que tener paciencia y sobre todo hay que tener amor para formar a la gente. Y tenía buena cantidad de discípulos, mis hermanos a la cabeza eran mis discípulos, personas que empezamos a ganar por ahí. Y un momento empezó como que a entrar un desánimo. No hay de venir a la célula, nadie quería comprometerse, cada uno por su lado. Y cuando veo atrás tenía una discípula.
Y un día voy a la oficina y digo, pastor, quiero conversar urgente contigo. ¿Qué pasó, hijo? Vente ahorita, te atiendo, me dice. Y me voy a la oficina. ¿Qué pasó? Y me pongo a llorar delante de que me pongo a llorar. ¿Qué pasó? Pastor, todos los discípulos se han ido de la célula. Pero tengo una, le digo. Y el pastor me dice, pero hijo, dale gracias que tienes a una, me dice. Tienes esa una. ¿Y quién es esa discípula? Doris, pastor. La que es mi esposa ahora. Repita conmigo, Dios trae la provisión. Yo nunca busqué que ella sea mi esposa, ¿cierto? Porque Dios empieza a poner las cosas, Dios empieza a acomodar las cosas en su lugar. Porque desde que yo empecé a servir a Dios, a conectarme con Dios, a determinar obedecerle a Dios, yo sentí que Dios me tomó de la mano con fuerza. Como muchos ha hecho con ustedes acá, con todos los que están acá. Porque eso es lo que Dios hace. Te toma de la mano y Él te empieza a llevar. Y tú como por el camino, quieres ir por un costado, ¿no? O por la derecha, no, por acá es. Te quieres ir por acá es. Empieza a direccionarte el Señor. Eso es lo que yo siento hasta este momento con su misericordia del Señor. Y eso es lo que Dios hace con todos aquellos que determinan avanzar en el reino de Dios. Con todos aquellos que están acá. Amén. Entonces, ella es la única discípula. Y el pastor me dice, con ella vas a crecer, vas a avanzar. Me dice, vamos adelante. Mi pastor me anima. Tremendo mi pastor. ¿No? Entonces, empezamos. Y al poco tiempo abrimos más células por ahí. Y nació el gusto con mi esposa. Nos enamoramos. ¿Cuántos han cometido errores acá en su vida? Y cometimos un error con mi esposa. Nos hicimos amigos especiales y caímos en fornicación antes del matrimonio. Entonces vino la disciplina. Era un 12 en ese momento. Tenía células. Y tuve que empezar de nuevo. De cero. Como una persona que llega recién nuevito a la iglesia. De cero tuve que empezar. Hijo, te amo con todo mi corazón, pero vas a tener que empezar de cero. Ok, pastor. No hay problema. Usted sabe que en ese no hay, ok, pastor, no hay problema. ¿Tú crees que es fácil? No es fácil. No es fácil cuando tú cometes un error y estás en un lugar de mucha responsabilidad y eres un líder 12 y digas, pero empezás de nuevo. Pero ahí donde tú Dios está viendo tu humildad. Dios está formando tu carácter. Está formando tu paciencia. Pero ¿cómo podría haber pasado esto, Señor? Yo lloraba mucho y hemos sufrido ambos los dos, porque es algo que te daña espiritualmente, te daña terriblemente. Y sufrí un bajón, vas allá de tu encuentro. Y me fui a mi encuentro. Mi pastor me dice, no voy a ir a ese encuentro. Ni la pastora ni yo vamos a ir. Y yo muy quebrantadísimo en el encuentro por lo que había hecho. Y en el segundo día del encuentro veo a mi pastor con mi pastora que vienen al encuentro. Y era como un abrazo del Padre que me daba en ese momento. Y mi pastor me decía, hijo, no pasó nada. Sigamos adelante. Y mi pastor igual. Vamos a salir de esto. Pero es necesario que pases por esto. Es necesario el encuentro nuevamente. Y tuve que empezar de cero desde el encuentro. Y el segundo punto es, el proceso te forma para sostener el propósito. El proceso te forma para sostener el propósito. Hebreos 12:6 dice, porque el Señor disciplina al que ama y azota a todo el que recibe por hijo. Yo no sé lo que has cometido tal vez tú en este tiempo, o tal vez lo vas a cometer más adelante. Pero cuando tu líder te dice no, no, o cuando tu pastor te llama la atención o te da una disciplina, no es porque no te quieren o te quieren excluir, no. Porque el que ama, corrige. El que ama, corrige. Entonces me sentía mal en ese momento. Estaba terrible.
Pero Dios empezó a trabajar en ese momento. Había pecado, había caído, pero entendí que Dios no desecha a los caídos, sino los restaura y los levanta. Así que lo que hoy parece un castigo, mañana será tu testimonio, mi hermano. Mañana será tu testimonio. Y eso va a ser el arma que vas a usar para conquistar en el reino de los cielos. Lo que el enemigo quiso usar para destruirte, lo que el Satanás quiso usar para traer destrucción a tu vida, Dios la va a usar ¿para qué? Para ganar para su reino. ¿Cuántos dicen amén a eso? Proverbios 24:16. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. ¿Cuántos han caído acá? Levántate, mi hermano, no te quedes ahí. Siga avanzando, siga, levántate. Porque Dios no te ha desechado. Dios no te desecha. Dios te forma. El proceso no destruye tu propósito, te purifica para ser mejor cada día. La disciplina no es rechazo, es restauración. Cuando tu carácter es formado, mi amado, cuando tu carácter es formado, el propósito de tu vida se sostiene en el tiempo. Yo no sé qué haya pasado en ese tiempo en tu vida. O tal vez estás en un pecado, tal vez que nadie sabe. Corra con tu líder. Dios te quiere restaurar, te quiere levantar para seguir conquistando en su reino, para seguir avanzando. Y Dios no te levantará como antes, te levantará mejor, más fuerte y más maduro. ¿Cuántos quieren levantarse para el reino de los cielos? Punto número 3 para ir terminando. La obediencia produce multiplicación. ¿Cuántos quieren aquí multiplicación en su vida? ¿Cuántos la quieren? Mateo 25:21. Mateo 25:21. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Hoy puedes decir con humildad, mi amado, que Dios cumplió su palabra. Después de la corrección vino el fruto. Empezamos a liderar con mi esposa, nos enamorados, nos casamos con mi esposa, hicimos bien las cosas a partir de ello. Empezamos a liderar una célula en Chorrillos, a darle duro con una célula. Habían como 12 en Chorrillos en la célula. Y al poco tiempo cada uno se fue alejando. Entraron los vicios, los ganados, oramos. ¿Qué está pasando? Estamos orando, estamos haciendo la cosa bien, Señor. Estamos con mi esposa ahí liderando. ¿Qué está pasando? Y al poco tiempo habían 5, después 3. Y al final nos quedamos con 1. Y era la única célula que teníamos. Señor, si tú nos has llamado a liderar, Padre, pues ayúdanos, Señor. Y no parábamos. Nos tomamos la moto de Cercado Lima trabajando, salimos a trabajar a las 7 de la noche, 6 de la tarde. Y nos íbamos a Pachorrillo todos los viernes a célula, con lluvia y todo. Los que manejan moto acá en invierno van a entender cómo es el frío en el invierno cuando tú manejas moto. Y no paramos. Y al final, esta persona que estuvo en la célula nos llamó un día: Renzo, Doris, ya no estoy en Chorrillo, estoy en España. Y nos quedamos sin discípulos. ¿Qué está pasando, Señor? Le dije a mi esposa: vamos a seguir en la casa, así. Habían como 5 perros, a los perros van a célula, dije. Y justo en esa casa habían desocupado, habían venido a vivir un inquilino, una colombiana. Y la señora de la casa me dice: han venido a vivir unos inquilinos y me ha contado que tienen mucha necesidad de ellos. Yo me fui a hablar con la señora y me dice: sí, tenemos mucha necesidad de Dios. Mi esposa viene esta semana de Colombia y también quiere hacer la cosa de Dios. Hemos tenido un proceso muy fuerte. Tenemos amenazas de muerte, teníamos muchas deudas, estamos endeudados hasta el cuello en este momento, nuestra vida está en desorden, tenían mucha hambre, mucha necesidad de ellos. Y yo le dije: no es casualidad que has venido a esta casa, porque si tú estás acá es porque Dios te envió. Y al poco tiempo vino su esposa, al siguiente día vino su esposa. Y ese domingo le dije: el domingo venga a recogerte aquí a tu casa.
Y nos fuimos a recoger de Chorrillos sus casas. Y lo traemos en el Metropolitano, a los dos. Y ahora ya no somos 2 colombianos, somos como 20 colombianos, más o menos. Venezolanos, peruanos. Tenemos 7 células con mi esposa en este momento. Abrimos 3 células último. Esta semana, hace 3 semanas abrimos 3 células. Porque el pastor como que nos empujó a hacerlo. Y lo estamos haciendo. Lo que el enemigo quiso destruir, ahora lo usa para traer bendición a su reino. Es nuestra mayor arma para levantar el ministerio que Dios nos ha entregado. Y no, eso no es todo, porque nos acaban de entregar unos departamentos, 0 kilómetros. A mí mi esposa hace 2 meses recién. Mi hijo tiene 8 meses que nació recién hace poquito, después de 3 años de matrimonio. Tenemos un negocio con mis hermanos que hemos emprendido. Tenemos otras inversiones en bienes raíces también. Tenemos importación que estamos haciendo ahora en el extranjero para vender productos. Dios está abriendo puertas. ¿Por qué? Porque determinamos y decidimos caminar en obediencia. Gálatas 6:9. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos, si no desmayamos. La fidelidad en el proceso abre el tiempo de la cosecha. Mantente fiel, hermano. Ponte de pie, vamos a orar. No sueltes el arado, mi hermano. Aunque el terreno sea duro, aunque el proceso que está pasando en este momento sea duro, no lo sueltes, porque hay victoria en Cristo. Hay victoria en Él. Tu perseverancia será tu mayor predicación. Tu perseverancia. Dice la palabra así, que con fruto vas a recoger el fruto, vas a cosechar el fruto. Sembraste con lágrimas, con alegría cosecharás. No te canses de hacer el bien, mi amado. No te canses de hacer el bien. No importa lo que haya pasado en tu vida o hayas cometido un error, Dios no te ha desechado. Tu llamado es irrevocable, mi hermano. Tu llamado es irrevocable. El diablo te ha engañado a ti, te pone en la mente: ya no vas a poder, mira lo que has hecho. Has cometido tal cosa, ya no vas a poder. Ya no eres el mismo de antes. No crees esas mentiras del diablo. Tu llamado sigue intacto. Dios te llama en este tiempo. Dios te está llamando, mi amado. No sueltes el arado. No sueltes el arado. Filipenses 3, del 13 al 14. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Cristo Jesús. Tu llamado, tu propósito es el más importante en tu vida. La familia, el trabajo, el negocio, las finanzas son añadiduras. Esa es la añadidura que Dios te va a dar, que te mereces. Pero el principio es: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas van a ser añadidos. No camines al revés. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás es añadidura. Dios te lo va a dar, porque servimos y trabajamos en un reino inconmovible, en un reino que todo lo tiene, que suple todas tus necesidades. Mi hijo tiene 8 meses, ya yo cumplí 9 meses. Y hasta el día de hoy nunca ha sido un pretexto para faltar una célula, a un evento, a una convención, a una reunión. Nunca ha sido un pretexto. ¿Cómo es posible que yo ponga un pretexto a Dios o una excusa con una bendición que Dios me ha dado a mí, cuando ha sido Dios el que me lo dio? Si Dios me lo dio, Él me dará los medios para poder sustentarlo, para poder direccionarlo. No había quien lo cuide en este momento. Tenía 3 meses y mi esposa iba a trabajar, y trabaja con el Estado. Yo trabajo en el negocio con mis hermanos. 3 meses, teníamos 2 opciones: o mi esposa renunciaba o yo lo cuidaba a mi hijo. Porque le dije a mi esposa: yo le cuido a mi hijo. Tú no puedes trabajar, yo lo cuido. Que sea con él, me fajo a la espalda con mi hijo y yo voy a trabajar, porque soy independiente, lo puedo hacer. Y yo le dije a mi esposa: tranquila, mi amor, porque mi esposa estaba preocupada. No te preocupes,
Porque Dios va a suplir, Dios va a mandar a alguien. ¿Y qué pasó? Dios nos mandó una persona. Y ahora ella lo cuida. Repite conmigo: Dios suple todas tus necesidades. Ninguno que pone la mano en el arado y mira atrás no es apto para el reino de los cielos. Cierra tus ojos ahí, mi amado. Cierra tus ojos en esta hora. Dios está aquí en este lugar. El secreto no fue nunca caer, sino nunca dejarle obedecer. Y Dios te llama a obediencia, mi hermano, en este tiempo. Dios te llama a obedecer. No importa lo que hayas, cómo estás en este momento, pero Dios te dice: hijo, hija, yo tengo un plan para tu vida, tengo un propósito grande para tu vida, tengo un llamado grande, incomparable. No te imaginas lo que yo tengo para ti. No te imaginas lo que yo te he preparado para ti. Siga avanzando, siga creyendo. No importa lo que haya pasado, levántate, sacúdete y sigamos para adelante en el nombre de Jesús. Levanta tus manos aquí. Dios va a empezar a encender tu corazón en esta hora. Cierra tus ojos. No quiero ojos abiertos. Cierra tus ojos. Hoy yo voy a empezar a encenderte en ti la obediencia. Muchos han sentido que han retrocedido desde este tiempo, pero el Señor te dice: no fue retroceso, fue reposicionamiento. Dios te está preparando para algo mayor, algo grande. Levanta tus manos ahí y empieza a hacer un compromiso con Dios en esta hora. Yo no voy a orar por ti, tú vas a orar por ti. Porque tú vas a tomar un compromiso con Dios. Porque tú eres el que tiene que comprometerse con Dios, no yo. Yo por mi lado y tú por tu lado. Haz un compromiso con el Señor en esta hora. Dios te ha llamado a levantar a generaciones, mi amado, a obedecer sin excusas. Dios te dice: no sueltes el arado, hijo, hija. No sueltes el arado. Hoy vuelve a tomarlo. Si soltaste el arado en este tiempo, hoy vuelve a tomarlo, te dice el Señor. Hoy vuelve a tomarlo. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, en esta hora. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Hoy activa la obediencia en ellos, Señor. Padre, escucha la oración de cada hijo y de cada hija en este lugar, Padre. Escucha la determinación, Señor. Un día yo determiné creer a Dios con todo mi corazón. Ya escuchaste que fallé un día, pero no me quedé en el error. Me levanté, me arrepentí y seguí avanzando, seguí creyéndole a Dios con todo mi corazón. Determiné seguir obedeciendo al Señor. Dios te está llamando a salvar generaciones, mi amado, a levantarte. En ti hay un ministerio grande. En ti hay 12 discípulos. De ti saldrán 12 discípulos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Esta casa será un centro de multiplicación, no de estancamiento. Si has sentido que estás estancado en esta hora, hoy Dios rompe todo estancamiento en tu vida. Hoy rompa con el estancamiento. Hoy rompa con el conformismo. Hoy rompa con la mediocridad. Y trabaja y avanza si quieres ver las glorias en tu vida. Hoy termina en esta noche. Levantarte, avanzar, a no detenerte. En el nombre de Jesús de Nazaret. Todo lo que soy, Señor Jesús. Levanta tus manos en esta hora. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Espíritu Santo maravilloso de Dios, hoy activa, Señor. Despierta ahora el Espíritu que está en ellos, Padre, para hacer tu obra, para avanzar en tu reino, Señor. Que el fuego de tuyo caiga sobre ellos, Padre, en esta hora. Y que activa, Señor, el propósito. Y que activa el Espíritu. Y que despierta, Padre, en esta noche. Despierta, Padre, el Espíritu. Aviva el Espíritu de esta casa, Padre. Porque tú nos has llamado, Señor. Nos has mandado a ir y a ser discípulos en el Perú y en las naciones de la tierra, enseñándoles a
ser bendecidos y ser de bendición a todas las familias de la tierra, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Ahora, Señor, despierta y activa el llamado en ellos, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret.